El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de 21 de enero del 2025, día martes, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia inmerecida que Jesucristo nos dio al momento de morir en esa cruz por nuestros pecados, por la liberación de nuestros pecados pasados, y para podernos abrir ese camino, esas puertas grandes y anchas, para poder llegar a la mano del Señor. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional Vidas Cálidas, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como costumbre todas las mañanas, hoy Dios nos quiere venir a hablar sobre un tema que muchas veces no le colocamos la debida atención y queremos pervertir el diseño perfecto de Dios. Y por eso, hoy el tema que hoy Dios nos quiere hablar a nosotros en esta linda mañana lo hemos titulado El diseño perfecto de Dios, viviendo en su orden y voluntad. Sí, mira, yo en el día de ayer estaba escuchando el devocional de un pastor amigo de la casa, un gran pastor, y ese devocional me abrió la mente de una forma tan abismal que hoy digo, hombre, sí, tenía toda la razón. El devocional del pastor de ayer, del pastor Manuel Caicedo de ayer, él hablaba sobre el orden de Dios. Me da a entender y me dio a entender y Dios me habló inmediatamente. Es que el Dios al cual que tú le estás sirviendo, Luis, es un Dios de orden. No es un Dios de improvisación. No es un Dios que es mago, que te quiere sacar, que te saca de los sombreros liebres y te desaparece las bolas de las manos. No, con Dios todo es un orden, porque al Dios que tú le sirves es un Dios de orden. Y él hablaba sobre un principio y dio un ejemplo muy básico, el cual me hizo entender hasta qué punto es el orden del Señor. Y ese ejemplo fue la creación del mundo. Y él decía, ¿por qué crees tú que Dios no hizo primero, al momento de hacer el mundo, no hizo primero al hombre? Dejó al hombre de último. ¿Por qué será? ¿Será que fue que se acordó a última hora poner al hombre? ¿O por qué fue? Y él hablaba de que todo fue diseñado de una forma tan perfecta que la verdad, si nos podemos analizar con lógica el diseño, es verdad. Mira, Dios no pudo haber hecho el hombre de arrancada, porque primero, primer día, si recordamos cómo estaba el mundo, desordenado, a oscuras, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Hizo la luz. Dios no podía colocar a un hombre en una tierra que estaba desordenada y que no había luz. No podía. Como tampoco podía colocar a un hombre en donde no hubiese animales primeramente ya creados, donde no estuviera organizada la vegetación, donde no hubiese estado organizados los peces. ¿Por qué? Porque el hombre no iba a tener sustento. Y esto nos hace recapacitar
de que el diseño de Dios es un diseño perfecto. Y hoy, amados hermanos y hermanas, hay que hacernos una gran pregunta, y es, ¿alguna vez has sentido que a pesar de tus esfuerzos, las cosas no te salen como esperabas? ¿Y por qué será? ¿No será porque habrá un diseño ya realizado para ti? Mira, muchas veces intentamos trazar nuestros propios caminos, tomar decisiones basadas en nuestras lógicas y en nuestros propios deseos. Pero olvidamos que el verdadero orden y el propósito proviene de Dios. Y es así, de que te pongo otro ejemplo. Mira, los propósitos del Señor están trazados de una forma tan perfecta que cuando Dios le pidió a Noé que armara la barca, Dios le dio instrucciones de cómo tenía que ser construida la barca. Y Moisés la construyó así como Dios se la especificó. De la misma forma, y por eso duró tantos años construyendo la barca, con las especificaciones que Dios se la dio. Imagínate que Moisés hubiese armado la barca como le hubiese dado la gana. Créeme que primero no lo hubiese hecho con las dimensiones con las que hizo. Segundo, no lo hubiese fabricado con la resistencia que requería esa barca, ese barco. Porque él no tenía ni idea de la cantidad de animales que tenía que meter dentro de ese barco. Y entonces, si Moisés no hubiese seguido el propósito y el diseño perfecto que Dios le estaba dando para esa barca, hubiese entrado la cantidad de animales que entraron, hubiese resistido esa barca estar navegando durante todo ese tiempo. No lo hubiese hecho, porque el propósito del Señor es perfecto. Mira, la palabra de Dios nos recuerda que aunque hacemos planes, el Señor tiene la certeza que nuestros pasos no nos va a llevar al camino correcto, sino los pasos que Él trace para cada uno de nosotros. Mira, el orden de Dios no es una imposición, al contrario, es un regalo que nos protege del caos y nos guía hacia una vida plena. Hoy quiero que reflexionemos sobre cómo podemos alinear nuestra vida con el diseño perfecto de Dios, aceptar su autoridad y confiar en su voluntad, que es siempre buena, agradable y perfecta. Hoy, esta es la invitación a que reconozcamos, uno, que el orden de Dios desde la creación es perfecta. Y ya le di el ejemplo de por qué Dios crea de último al hombre en la creación. Y este es un ejemplo para toda nuestra vida. Desde el principio Dios estableció un claro orden y perfecto. En Génesis 1 vemos cómo Él creó el mundo en un proceso orgánico. Luz ante la vida, separación de las aguas ante la tierra seca, y así suficientemente. Este es un patrón que nos muestra que Dios no actúa al azar, sino con un propósito ya bien definido. Sin embargo, cuando el ser humano desobedece, que eso sucede en Génesis 3, ese orden se rompe. Adán y Eva, al decidir seguir su propio camino en lugar del de Dios, introdujo el pecado y el caos al mundo. Este relato es un recordatorio que en el desorden comienza
que el desorden comienza cuando nosotros nos alejamos del diseño del Señor. Y hoy quiero hacerte esta pregunta, que analices, y te invito a que reflexiones. Hay área de tu vida donde has tratado de hacer las cosas de una manera aparentemente en el orden de Dios. ¿Qué te ha pasado cuando has hecho esas cosas, en esas áreas de tu vida que has hecho de la manera como Dios te lo ha ordenado? ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cómo ha impactado eso en tu relación, en tu paz y en tu propósito? Porque es que nosotros tenemos que analizar nuestro pasado para mejorar nuestro futuro. Nosotros no podemos vivir en el pasado, es el peor error que nosotros cometemos. Mira, el único que le gusta improvisar es al enemigo. El enemigo sí le fascina improvisar. Y es el mago de la improvisación. Él es el que te quiere meter gato por liebre, siendo que muchas veces ni tiene al gato ni tiene a la liebre en sus manos. Y aquí, ¿qué es lo que queremos? Es que tú identifiques esas áreas de tu vida que sientas que está en desorden. Y si encuentras cuáles son esas áreas de tu vida, o si no las encuentras, órale y pide al Señor que te muestre y que sea Él alineando esas áreas de tu vida al diseño perfecto del Señor. Mira, en la Biblia nos habla que hay un libro de la vida donde todo ya está escrito antes de tu nacimiento. Dios es un Dios de perfección, de organización y de diseño. Mira, muchas veces hemos hablado mucho de José, pero José es un gran ejemplo de ver cómo el diseño del Señor es tan perfecto, aunque muchas veces ese diseño nos toque sufrir. La historia de José nos enseña que la soberanía de Dios en el orden es perfecta. La vida de José, que está narrada en Génesis 37 al 50, es un claro ejemplo de cómo el orden de Dios opera incluso en medio de las circunstancias de apariencia caótica. José fue, y lo sabemos, que fue vendido por sus hermanos por odio, por envidia y por muchas cosas. Pasó por años de esclavitud y de prisión, pero nunca permitió que su vista se alejara del propósito del Señor, del orden del Señor. Y si miramos en Génesis 50, 20, José declara a sus hermanos: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. José entendió que el orden de Dios prevalece incluso cuando no podemos entenderlo de la manera que deberíamos de entenderlo. Y por eso digo que independientemente, aunque el orden de Dios nos genere y nos haga vivir un proceso de caos, todo en Dios obra para bien. Muchas veces necesitamos pasar por ese camino de caos para enmendar nuestros caminos. Y esto lo puede decir muchas personas que han salido de la drogadicción, que han salido del alcoholismo y de muchas situaciones muy difíciles. Y el hombre, desafortunadamente, cuando cae hasta el fondo, es cuando verdaderamente la capacidad mental le da para reflexionar. Y lo digo que desafortunadamente,
Y es cierto. Aquí hay otra pregunta para reflexionar. ¿Qué te cuesta confiar en el orden de Dios cuando enfrentamos las pruebas o desafíos? ¿Qué nos cuesta a nosotros? Darnos la oportunidad, simplemente es darnos la oportunidad. Recuerda que Dios está obrando en todo momento para bien de nosotros. Incluso cuando el panorama parezca confuso, Él está obrando para bien. Y aquí, ¿cómo podríamos confiar en el orden de Dios? Primero, dedícale tiempo a meditar en los momentos difíciles de tu vida. ¿Qué fue lo que pasó y cómo saliste de esa dificultad? Y reflexiona sobre cómo Dios lo usó para ese bien. Escríbele un agradecimiento a Dios por su fidelidad en esos momentos. Es que nosotros nada más queremos recordar lo feo, pero no recordamos lo bonito cuando Dios nos sacó de ese barro inmundo. Muchas veces no nos queremos acordar de eso. Mira, el tercer punto que vamos a tratar es el orden de Dios en nuestra relación. Mira, el diseño perfecto de Dios también se refleja en cómo debemos relacionarnos con los demás. Y eso lo vemos en Efesios 5, del 22 al 33 y Efesios 6, del 1 al 4, donde el apóstol Pablo escribe el orden divino para las familias. Los esposos deben amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Las esposas deben respetar a su esposo y los hijos deben de obedecer a sus padres. Es un orden divino. Es el orden de la familia. Cuando seguimos este diseño, nuestra relación florece. Y es verdad. Por lo contrario, cuando ignoramos el orden de Dios para nuestra familia, surgen conflictos, la falta de comunicación y comienza uno a otro a herirse y a abrir llagas que el enemigo aprovecha para disolver a la familia. Y hoy te pregunto, ¿estás viviendo en tu familia conforme al orden de Dios en tus relaciones familiares, personales, laborales? ¿Están mostrando amor, respeto y obediencia donde corresponde? ¿Será que lo estamos haciendo? ¿Será que por esta desobediencia nuestra vida actualmente está en caos y en crisis? Mira, esta semana identifica una relación que necesites alimentarse más con el diseño de Dios. Date la oportunidad de hacer un ensayo con esa relación, alineándolos al diseño del Señor. Y después que hayas hecho eso, analiza los resultados. ¿Cómo fueron esos resultados? Para que podamos comenzar a hacer la misma práctica en las demás áreas que están pendientes de nuestra vida y que actualmente están viviendo en un caos permanente. El cuarto punto que vamos a tratar en esta mañana es: acepta que Dios tiene la última palabra. Y es lo que el hombre nunca ha querido aceptar. Acepta que el orden de Dios también significa reconocer su soberanía y confiar que su voluntad es mejor que nuestros planes. Proverbios 16:9. Que nos recuerda que aunque nosotros hagamos planos, Dios es quien guía nuestros pasos. Y este ejemplo fue un ejemplo que vivimos no hace mucho en la pandemia, donde el mundo ya estaba cuadriculado y estaba agendado. Muchos pastores ya tenían la agenda no de un año, sino ya una agenda de 2 años ya hechas, donde muchos de nosotros ya teníamos hasta planes de vacaciones agendadas. Y todo se nos fue para el piso.
Y esta fue la demostración que Dios nos dio de que su soberanía no rige para una sola persona, rige para todo el mundo. A veces esto significa soltar el control y aceptar que sus planes pueden ser diferentes al de nosotros. Jesús mismo nos dio el ejemplo más grande de esa actitud en el jardín de Getsemaní. Lucas 22:42, cuando oró: Padre, si quieres, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto fue la oración en el momento anterior a que lo apresaran, porque él sabía dónde iba a quedar y a dónde iba a llegar. Pero la pregunta más importante es: ¿estás dispuesto a entregar tus planes a Dios y confiar que Él tiene la última palabra? ¿Estarás dispuesto a aceptar el orden de Dios y tener fe? Pero el orden de Dios requiere fe, pero siempre trae paz y propósito para todo. Hoy te invitamos a que tomes un tiempo de oración esta semana para entregarle a Dios tus planes, tus sueños y preocupaciones. Declara que confías en su santa voluntad, incluso si no entiendes el propósito de manera inmediata. Y esto nos enseña a que nosotros no tenemos que entender el propósito del Señor, solo aceptarlo y hacerlo cumplir. Mira, hermanos y hermanas, el orden de Dios no es una carga, sino es un regalo que nos guía hacia una vida de paz y de propósito. Desde la creación hasta nuestras relaciones y las decisiones diarias, Dios tiene un diseño perfecto que nos protege y que nos lleva a vivir conforme a su voluntad. Es así que Pablo dijo: mira, el propósito del Señor es tan perfecto que los pájaros no necesitan vestirse, que los pájaros no necesitan trabajar, no necesitan ganar dinero para comer. Dios todo se lo provee. Ellos solo siguen la voluntad del Padre y el diseño del Padre. Ellos no han cambiado su diseño. Ese diseño divino, nosotros somos lo que hemos hecho muchas veces, que la naturaleza cambie el diseño por estar experimentando con la naturaleza. Hoy el Señor nos llama a reflexionar. Estamos viviendo en su orden y estamos tratando de hacer las cosas a nuestra manera. ¿Y por qué no lo hacemos a la manera de Él? Este es un momento de rendirnos, aceptar su autoridad y confiar en su palabra, que Él tiene la última decisión. Cuando vivimos según el diseño perfecto de Dios, experimentamos una vida llena de armonía, propósito y bendición. Brindamos nuestro corazón a Él y caminemos en su orden perfecto. Con esto termino esta enseñanza y vámonos al tiempo de la oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tu diseño es perfecto, que nos guía hacia una vida de plenitud y de paz. Reconocemos que muchas veces hemos tratado de seguir nuestros propios caminos, alejándonos de tu orden. Perdónanos, Señor, por nuestra desobediencia y por no confiar plenamente en sus planes. Hoy nos rendimos ante tu autoridad y reconocemos que solo tú tienes la última palabra. Te pedimos que enderezques nuestros pasos y nos ayudes a alinearnos cada área de nuestras vidas con tu voluntad, Señor. Señor, danos la sabiduría de discernir tu camino, la humildad de obedecerte y la fe para confiar en que tu orden es siempre bueno.
agradable y perfecto. Transforma nuestra vida para que reflejamos tu gloria. Sea tu testimonio, tu amor y tu gracia, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por permitir que nuestra soberbia nos aleje de ti. Te pedimos perdón, Señor, por desobedecer tu voluntad y querer cambiar tus diseños, Señor. Sabemos que tú eres el mejor fabricante que hay en este mundo. Tú eres nuestro alfarero, Señor, y te reconocemos como nuestra alfa y nuestro omega, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, quien es nuestro perfecto ejemplo de obediencia y de amor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Amén y amén. Y recuerden, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.